región mediterránea de Galacia y parte de Asia Menor, toda aquella parte que está en verde. En Listra halló a Timoteo, cerca donde está Cilicia, ahí debajo está Listra, aquí dice Pisidia en grande. Halló a Timoteo. Tras ser estorbados en su intento de ir a Éfeso y después de Bitinia, se dirigieron a Troas, donde fueron guiados por el Señor a Europa. Así llegaron a Filipos, allá arriba en el mar, en el color rosado, el color rojo, a su izquierda, donde fundaron una iglesia y fueron perseguidos. De allí se dirigieron a Tesalónica, donde fundaron la iglesia. Luego, debido a la persecución de los judíos, los obligó a abandonar Tesalónica, y Pablo fue solo a Atenas y luego a Corinto, donde, preocupado por saber cómo le iba a la congregación, hablando de Tesalónica, envió a Timoteo a visitarlo. Al regreso de Timoteo, Pablo escribe la primera epístola de los tesalonicenses. Eso es algo muy breve, por cuestiones de tiempo. Solo quise mostrar este mapa, pero los objetivos de este estudio son estos 4 objetivos, y les agradezco que me presten atención en esto y lo que anotan. Son métodos que usó el apóstol Pablo y que hoy la iglesia debe usar, porque son métodos que están basados en lo que es la palabra del Señor en la Escritura. Y lo primero es identificar los factores, yo puse entre paréntesis argumentos, en la fundación y desarrollo de una iglesia griega, que fue ejemplo a las congregaciones de Europa en el tiempo de Pablo y lo sigue siendo en nuestros días. Como iglesia nosotros debemos preocuparnos, debemos leer primera y segunda de Tesalonicenses, debemos leer y entender y pedirle al Señor sabiduría, que nos habla a través del libro de Hechos, capítulo 17, para identificar estos factores que motivaron a la iglesia de Tesalónica a no desmayar en su fe. Si usted lee el libro de Hechos, hermano, el Pablo no iba de un lugar a otro porque ya, se venció el tiempo, salía por la persecución. ¿Sí? Es tremendo. Y los predicadores de ahora quieren salir en aviones a llevar el mensaje de la palabra a Estados Unidos, a Europa, a Asia, y no hay persecución. Alábalo. El apóstol Pablo salía de un lugar a otro consciente de que así ya Dios había sembrado su Espíritu Santo y su palabra, pero salía en medio de una persecución, de noche, escondido, en cesta, como Dios permitiera. Lo segundo que debemos entender como iglesia, como congregación, es que debemos saber y comprender que la persecución y la oposición no pueden impedir el efecto y el resultado del mensaje del Evangelio. Déjame decirte que hoy, si muchos se apartaron por causa de la oposición, usted mira, pero hermano, ¿cuál oposición? Sí, la crisis es una oposición. El que no haya transporte es una oposición para congregarnos. El que se vaya a la luz es una oposición para algunas iglesias, quizás. La familia es una oposición porque ya se fue mi hijo, se fue mi hija, ahora me siento triste, no me congrego. Todo está enmarcado en un proceso de Dios para entender, saber y comprender que Dios está vivo y que Dios está en el asunto. Al contrario, estas cosas deben inspirarnos como iglesia, deben fortalecernos como iglesia y deben añadir confianza a nosotros los creyentes como los que han de creer por su testimonio. Muy importante esto. Si yo, cristiano evangélico, vivo en Palo Negro y yo soy el primero que me quejo por la situación, y yo soy el primero que no me congrego porque no hay cómo trasladarse de un lugar a otro, y si yo soy el primero que me paro en una esquina a criticar al gobierno, a decir que no vamos a comer, ¿qué dirá el testimonio de mí? ¿Cómo llegarán otros a los pies del Señor? Usted no me lo está preguntando, pero en los últimos días he conversado con algunos vecinos que sí, que tengo al lado y al frente. Usted mira, pero hermano, sí, tengo 20 años viviendo ahí, y aunque habíamos hablado cosas, nunca de la palabra. Y a uno que le hablé como 3 horas en la oscuridad sin luz, la esposa me dijo, no sé qué hablaste con él, me dijo a los días, pero es otra persona. La gloria sea para Dios. No sé qué le pasó a ese hombre es otro, ahora se va a la luz y se queda calladito. Ese hombre lo primero que soltaba era, el de al frente es una familia que están recién llegados, son de esa raza, y su madre y sus hermanas no dejan al joven, tiene como 30 años trabajar porque dice que tiene algo en el corazón, una fisura. Yo estaba inquietado de ir a hablar con él, porque yo siempre he estado, gracias al Señor, orando por mi vecino, diciendo, Señor, tócalo, Señor, no importa. Y él me dice, vecino, mi mamá y mis hermanas no me dejan trabajar, tienen vacas, tienen cosas, ganado, chivo.
pero yo estoy sano. La última vez que me llevaron al médico, fue hace como un mes y medio, una mano suavecita me dijo, me pasó por aquí por el corazón. Y yo estoy sano, vecino. Mano, después que yo hablé con ese hombre, que le dije que esa era una conformación del Señor, ese hombre se puso una guardacamisa, una gorra y en la tarde andaba por ahí. Después de ese día comenzó a trabajar. Le dije, si quiere, por testimonio de Dios, de que Dios es real, hágase el mismo examen que se había hecho antes y muéstreselo a su madre y en Sarasa. El hombre está sano. Hermano, la circunstancia que Dios está permitiendo es para que nosotros, su iglesia, vayamos y anunciemos que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo restaura, que Cristo habla, que Cristo nos guarda de los males, de los peligros, que Cristo es médico por excelencia, abogado, aleluya, que Cristo es Cristo, no hay otro como Él. Aprovecha la circunstancia, aprovecha la oposición, aprovecha el calor, que se fue la luz. Hermano, no perdamos el tiempo, son tiempos valiosos. Déjame decirte algo que ministraba el Señor ahí. Cuando Pablo pisó Tesalónica, Tesalónica nunca más fue igual. Lo voy a leer como una historia, pero Tesalónica era un puerto marítimo por su ubicación. Por la ubicación de ellos, tenían un privilegio. Ahí atracaban todos los barcos de la era, del tiempo. Y una vía Ignacia que yo les hablaba allí, ya lo voy a leer, comunicaba toda esta zona hasta aquí. Una vía Ignacia, así lo llamaron por su creador. Una vía que tenía 6 metros de ancho en esa época. Y todo el mundo pasaba por Tesalónica. Tesalónica, me imagino, era grande. ¿Viste el barco que llegó ayer y atracó? ¿Viste los comercios que estamos invirtiendo? ¿Viste la zona que tenemos? Y me imagino la gente como Venezuela. Era altiva, orgullosa, altanera. El Señor me ministraba y me hacía sentir Venezuela en los 80, en los 90. Tenemos petróleo, tenemos oro. Somos queridos en el mundo entero. ¿Cuándo nosotros vamos a pasar trabajo? Pero cuando Pablo pisó Tesalónica, Tesalónica más nunca fue igual. Tesalónica cambió para siempre. Tesalónica abandonó esa fuerza, esa esperanza que le daba el dinero, que le daba el poder, y se concentró en lo que decía la palabra. Por eso fueron ejemplos en Asia, por eso fueron ejemplos en Europa, y por eso son ejemplos hoy en el mundo entero y a nosotros también. Lo tercero que debemos imitar como iglesia es la cualidad de la iglesia de Tesalónica. La vamos a estudiar ahí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y lo último y lo cuarto que yo digo que engloba todo este estudio es entender como iglesia en qué está cimentada nuestra fe. En qué está cimentada nuestra fe. El Señor ministraba conmigo hace un tiempo, hace como un mes, yo leía en el Facebook y decía, déjame decir, recuerdo, el discernimiento no consiste en saber la diferencia entre el bien y el mal. El discernimiento consiste en conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está casi bien. Hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Ya las cosas no son tan diferentes como antes. Hoy cada día el enemigo perfecciona su maldad sobre la tierra y nos hace pensar que todo es bonito, que todo está bien. Vemos iglesias armando show. Vemos iglesias armando show que son de la carne. También entendía por la palabra que hay dos iglesias dentro de la iglesia. Lo decía hace unos tiempos, unos domingos atrás. Está la iglesia del Espíritu y está la iglesia de la carne. La iglesia del Espíritu busca las cosas de Dios, ora, intercede, piensa en Dios, vela en la palabra del Señor. Pero la iglesia de la carne está pensando solamente en el edificio, solamente en la prosperidad, solamente en lo que Dios va a hacer en la iglesia como edificio, como organización. Y es importante que nosotros velemos en esto. ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿Qué incluye esto? El proceso para la aceptación del mensaje. Eso le enseñaba hace un tiempo, mucho hace como 2 o 3 años aquí, decía el tema proceso para evangelizar. Nosotros debemos entender como congregación que al predicarle la palabra a una persona comienza un proceso. Piensen ustedes, yo pienso en mí. A mí me predicaron la palabra y yo el mismo día no acepté al Señor. Hubo un tiempo que significó un proceso para mi vida.
Y hoy, como iglesia del Señor, Caná de Galilea, debe entender que a quien nosotros le estamos predicando, el día que usted le dice, vecina, Dios te ama, comenzó el proceso para ella, pero también comenzó el proceso para ti. Porque dice la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y eficaz la palabra. No debemos desesperarnos porque el tiempo es de Dios. Porque las circunstancias las permite Dios para nosotros poder abalanzarnos y decirle al mundo, Cristo te ama. No debemos desesperarnos si las personas no confiesan a Cristo. Es más, yo entendí hace un tiempo atrás que no es una oración simple de confiesa al Señor y serás salvo tú y tu casa. Sí, eso lo dice la palabra, pero hay que adquirir un compromiso. Hay que adquirir un compromiso. Dice la palabra en el libro de Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pero eso amerita un compromiso de nosotros como iglesia, de hacer célula. La gloria sea para Dios como se están haciendo. No te sientas desanimado si ves a una persona en la célula. La Biblia me enseña que nunca Dios ganó una batalla cuando tenía más de su lado. Siempre Dios ganó cuando había menos de su lado, porque Él es el que pelea la batalla. Así que Dios está haciendo como Él quiere. Cuando había esa hambre de escuchar la palabra, hace años no se veía eso. Yo estaba ayudando a los hermanos en Palonero lunes y martes. Le dije, yo puedo ayudar los lunes y martes, miércoles y jueves voy a trabajar. Y el viernes no fui, me estaban, hermano, porque venga a predicar. Oye, no fui, menos mal no fui. Mi hermana, mi cuñada venía, hubo una conformación, también recibió palabra. Hermano, el tiempo es propicio para hablar del Señor. Mire, hermano, usted se esconda. Si usted se mete en un baño y no quiere hablar y se va a conseguir, ay, ayúdame que tengo. Y ahí le va a tener que hablar del Señor. No sé usted, pero a mí me está pasando eso. Entonces, lo primero que incluye nuestra fe en lo que debe estar cimentada es en el proceso para la aceptación del mensaje. Lo segundo, la conversión de los oyentes. Esta conversión, como les decía, incluye compromiso. El apóstol Pablo entró en Tesalónica y duró 3 sábados, 3 días de reposo, predicando en la sinagoga con los judíos. 3 días continuos. No se habla de otro día. Continuamente. Dice, por ahí estuve leyendo que los judíos se reunían para discutir todos los días de reposo, hablar del Antiguo Testamento. Conocían muy bien la ley y los profetas. Después de un ritual y una oración, ellos invitaban a un predicador, a un rabino de la zona para que trajera algo nuevo. Pero por lo general, cuando invitaban a Pablo, después no lo invitaban más. Porque Pablo le decía, el Cristo que yo anuncio, ese es el Jesús, ese es el Mesías, en el que ustedes no creen. Y era una palabra dura para ellos. Pero me dice el libro de Hechos 17 que algunos judíos se arrepintieron. Ya lo vamos a estudiar. Lo tercero es que la actitud en el servicio debe ser una actitud ejemplar. La actitud me motiva a hacer las cosas de Dios aún en contra de mi voluntad. Eso es actitud. Eso es actitud aún teniendo inclusive dolor de cabeza, de muela, y alguien pide una palabra, hermano. Esa es la actitud. Voy a orar por ti, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer por ti. Es una actitud. Y el ejemplo a los demás, hermano, el testimonio. Todo habla de lo mismo. Es el testimonio de donde Dios nos sacó y a donde Dios nos va a llevar a una vida eterna. Esa debe ser nuestra bandera. Cristo debe ser nuestra bandera y no debemos descuidarnos en eso. Decía que Tesalónica, ¿verdad? Por ser una ciudad donde había un puerto muy famoso. Me voy a leer un poco de historia. Fue fundada por un hombre llamado Cesandro, que fue el sucesor de Alejandro Magno. Hizo de Tesalónica su capital en honor a Tesalónique, su mujer. Esta era hermana de Alejandro. En Roma, los romanos, el imperio romano, dividieron Macedonia en 4 distritos y Tesalónica era la capital del segundo. Vino a ser una ciudad libre en el año 42 a.C. Era un centro militar y comercial en la Vía Ignacia. Ya lo voy a leer sobre la Vía Ignacia. Sus magistrados, a quienes aquí la Biblia llama politarcas, eran los jefes de la ciudad, eran los que gobernaban, eran los que dirigían, eran los que ponían orden ahí en Tesalónica. Y como les digo, en Tesalónica, como iglesia, nació en medio de una intensa oposición. Pero su testimonio alcanzó como ejemplo a todas las iglesias de Grecia y el resto del mundo cristiano. No era Tesalónica una colonia romana como lo era Filipo.
Era una ciudad autónoma. Escuche esto, iglesia. Sus ingresos provenían de los comercios marítimos y les favoreció el hecho de que la vía Ignacia les comunicaba directo con otras regiones. Esta vía Ignacia fue construida por los romanos alrededor del año 146 a.C. para unir las diferentes colonias romanas desde el mar Adriático hasta Bizancio, como yo les marcaba en el mapa, y se extendía por las provincias romanas de Antigua Iliria, Macedonia y Tracia, atravesando Albania, Macedonia del Norte, Grecia y Turquía. Este hombre, Neo Egnatio, procónsul de Macedonia, ordenó su construcción. Esta carretera cubría una distancia total de 1120 kilómetros, aproximadamente lo que es 746 millas romanas. Tenía 6 metros de ancho, pavimentada con grandes losas de piedra o revestida con una dura capa de arena. Esa era la vía Ignacia que comunicaba todas las regiones en ese tiempo. Y Tesalónica era favorecida. Es que nada le podía hacer mal. Si no atracaban barcos, venía el comercio vía terrestre. Me imagino Tesalónica una ciudad bendecida, pero yo no sabía que era Dios el que estaba ministrando ahí. Lo tenían todo. Tenían los mejores negocios, porque ahí llegaban los barcos, los grandes barcos. Tenían un puerto precioso, quizás no tenían necesidad de nada, pensaban ellos. En el bosquejo general, pero hoy estaremos hablando solamente de la primera parte. Tesalónica es evangelizada. Y 2 puntos a tratar hoy. El Señor asignó al apóstol Pablo para la tarea, y lo segundo, el resultado del trabajo. Unos aceptaron y otros no. Hechos capítulo 1, verso 1 al 9, Hechos capítulo 17, perdón. Vamos a leerlo para entenderlo bien. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, Pablo y Silas, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, discutió con ellos. ¿Qué discutió Pablo con ellos? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿por medio de qué? Que era necesario que el Cristo padeciese, cosa que los judíos no aceptaban, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. Algunos de ellos judíos creyeron, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas mujeres. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos os trastornan el mundo entero también, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Me llama la atención, hermano, dice que y alborotaron al pueblo y a las autoridades oyendo estas cosas. También el libro de Hechos, capítulo 5, verso 49, cuando los apóstoles fueron llevados, eran perseguidos, Pedro y los apóstoles. Es la cita 49. Sí. Ya les digo, estamos en el capítulo 5 de Hechos.